El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo titulé Batallas espirituales. ¿Por qué quise compartir este tema? Porque yo creo que eso es algo que nos compete a todos. De hecho, la vez pasada, ¿de dónde surgió el tema? La vez pasada miraba precisamente un blog, que lo quiero compartir ahorita con ustedes por Facebook, y me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque, en lo personal, ha sido mi experiencia. Y es importante que nosotros podamos conocer la manera en la que el enemigo nos ataca. Porque muchas veces cuando nosotros recibimos estos ataques del maligno, perdemos de vista el Salvador y nos olvidamos de que tenemos a quién acudir. Dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Le dijo el Salvador a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Y esto es lo que yo quiero hacer con ustedes hoy, hermanos. Dice que una vez que nosotros hayamos vuelto, fortalezcamos a nuestros hermanos. Y esta experiencia quiero compartir con ustedes. Desenmascarando el poder del enemigo. Hay muchas citas que nos hablan de la manera en la que el enemigo está trabajando. Y dice la sierva del Eterno que Satanás se complace en que nosotros ignoremos las maquinaciones o la manera en que él trabaja. Porque muchas veces cuando nosotros ignoramos eso, no vamos a poder estar apercibidos de la obra que él mismo está haciendo. Y por lo tanto, como no estamos apercibidos de ellos, entonces no podemos ir a buscar un refugio. La primera cita la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, pues sabe que tiene poco tiempo. Mira que la palabra de Dios dice ay de los moradores de la tierra. Nosotros hacemos parte de esos moradores de la tierra, y de hecho el enemigo, el blanco del enemigo, siempre va a ser el pueblo de Dios, porque el mundo él ya lo tiene atrapado. Pero el enemigo va a buscar atacar al pueblo de Dios y mirar a ver cómo hace para sacarlo del sendero que el Padre Celestial ha trazado. Entonces es allí donde nosotros debemos pedirle al Padre Celestial que nos dé fortaleza, discernimiento para poder conocer este poder y poder también escapar de las artimañas del enemigo. Dice Lucas capítulo 10, versículo 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En vista de que nosotros vemos que el enemigo ha descendido a la tierra, a los moradores de la tierra, a atacarlo con gran ira, porque él sabe que se acaba el tiempo. Mira, Satanás lo sabe, y muchas veces a nosotros se nos olvida que ese tiempo está por terminar y nos dejamos entrampar en las cosas del enemigo. Pero dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo nos podemos nosotros someter a Dios, resistir al diablo, si nosotros no estamos percibiendo que estamos siendo atacados por él? Nosotros primero necesitamos saber en qué momento el enemigo está actuando, para que en ese momento podamos ir a ese refugio seguro, y de esta manera dice que Satanás huirá de vosotros. Además nos dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, mira, importante esto, hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es impresionante cómo lo describe la palabra de Dios. Dice contra potestades, no solamente el enemigo, sino que él envía muchos ángeles alrededor nuestro para que nos ataque. Muchas veces nosotros pensamos que el vecino es nuestro mayor enemigo, que nuestro mayor enemigo es, nuestro jefe que nos que nos molesta todos los días. No, hermano. Tengamos en cuenta que el enemigo utiliza a una de las personas para molestarnos y para desestabilizarnos a nosotros también. Entonces nosotros debemos tener siempre en cuenta que el mayor enemigo que nosotros tenemos, aparte del yo, que yo creo que es el más grande, ¿no? Pero es Satanás. Él nos ataca, bien sea directamente o a través
de las circunstancias y los medios que tenemos alrededor. Por eso dice que debemos estar vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, quiero compartirles este ejemplo que es la historia de Job. Él era un hombre íntegro. Dice la palabra de Dios que era un varón perfecto, tanto que el Salvador se enorgullecía y decía: ¿has visto a mi siervo Job? Pero aún así, Satanás quiso quebrantarlo y Dios le dio permiso. Él le dio permiso porque él conocía a su siervo, él conocía su corazón. Satanás conocía lo que veía por fuera. ¿Y qué dijo Satanás? De pronto si lo quebranto, él va a renegar contra Dios. Pero Dios conocía qué era lo que había dentro del corazón de este hombre. Y Satanás pidió permiso para quebrantarlo. Y Dios se lo concedió. ¿Y por qué quiero recalcar eso, hermanos? Porque de cierta manera, cada vez que nosotros estemos bajo un ataque espiritual, es porque de cierta manera el Padre Celestial permite que nosotros pasemos por ese crisol. Porque el Padre Celestial permite que nosotros hay veces seamos quebrantados por el enemigo para probar a ver qué hay dentro de nuestro corazón, ¿ya? Y aún, así algo que he aprendido en todas estas experiencias, es que en estas circunstancias, el Padre Celestial me muestra mi condición y me muestra muchas cosas que quizás para mí eran desconocidas y hacen que yo recurra a Dios y que realmente pida la sangre de mi Salvador, de que me limpie. Otra cosa es que, aunque este hombre perdió todo, cuando fue quebrantado dice que él perdió todo, pero aún así siguió ¿qué? Alabando a Dios, aún así siguió alabando a Dios. Obviamente sabemos cómo fue su condición cuando le tocaron su carne, que no fue fácil para él, y él le reclamaba a Dios y él le preguntaba, pero él nunca dudó de la existencia ni del poder de Dios. Finalmente, esta prueba, que no fue fácil, o sea, yo creo que ninguno de nosotros nos ha tocado vivir tanto como este hombre, excepto el Salvador, que tuvo que soportar más. Pero este hombre dice que salió victorioso en la prueba y Jehová le restituyó todo aquello que había perdido. Con el ejemplo de este hombre vemos de que nada puede quebrantar nuestra fe. Hay veces que nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y perdemos de vista al Salvador, y son pequeñas cosas que pueden tener solución, o pequeñas cosas que quizás no podamos solucionar, pero que debemos aprender a confiar y a dejar eso en manos del Señor. Otro ejemplo, que es el mejor ejemplo que tenemos, aparte del de Job, ¿no? Pero es el Salvador. Él es nuestro mejor ejemplo en todo. Y es la tentación de Jesús en el desierto. Antes, cuando el Salvador fue bautizado, miremos aún la secuencia con la que sucedieron las cosas. Cuando el Salvador fue bautizado, dice que el Espíritu le impeló para que fuera al desierto. Dice la Biblia para ser tentado, pero la sierva del Eterno dice que en realidad él fue a estar en comunión con Dios, porque él iba a empezar su ministerio. Y Satanás no quería que él comenzara ese ministerio. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Fue al desierto con él a tentarlo. Dice la sierva del Eterno que en su mayor debilidad, cuando el Salvador estaba en su mayor debilidad, porque estaba cansado, con hambre, fue cuando Satanás llegó. O sea, lo cogió, por decir así, en el momento en que él estaba más débil. Y hermanos, nosotros nunca vamos a tener que soportar tanto como lo soportó nuestro Salvador. Por eso Él puede socorrernos en el momento en que nosotros seamos tentados. Dice que Él fue llevado al desierto. Y la primera tentación estuvo relacionada sobre el apetito, ¿sí? Y dice la sierva del Eterno que esta tentación incluye todos los apetitos carnales. Obviamente sabemos de que Cristo venció sobre lo primero que cayó a Adán, que en este caso fue el apetito, pero la sierva dice que esto incluye todos los apetitos carnales. La segunda tentación estaba relacionada con la presunción. Y ahorita vamos a ver un poco sobre qué es presunción. La tercera tentación sobre las riquezas y placeres mundanales. Y finalmente, para la gloria de Dios y por suerte nuestra también, el Salvador venció. Y después de que Él venció estas tentaciones, dice que estaba listo para iniciar su ministerio.
Ahora, ¿por qué quiero recalcar eso, hermanos? Porque el Padre Celestial tiene una obra especial con cada uno de nosotros, en diferentes ramos. Yo siempre lo he recalcado y yo no sé, bueno, eso es algo que a mí me impacta mucho y por eso lo recalco tanto. Y es que el Padre Celestial tiene una obra especial con cada uno de nosotros, en diferentes ramos, en diferentes ministerios. Pero cuando Satanás sabe que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios para cumplir ese ministerio, ese llamado que Dios nos ha dado, entonces el que hace nos empieza a atacar para que nosotros nos apartemos del camino que Dios ha trazado. Pero si nosotros salimos vencedores, así como Cristo salió vencedor en la prueba, vamos a estar listos para comenzar ese ministerio que Dios nos ha encomendado. Ahora, algo importante que quise recalcar acá es que la palabra de Dios dice que Satanás huyó, se fue y lo dejó por un tiempo. ¿Y por qué quiero recalcar eso? Porque yo he estado bajo estos ataques espirituales. Ahorita vamos a compartir el blog y voy a mirar y les voy a compartir porque me sentí tan identificada. Y en algún momento yo pensaba de que ya, o sea, de que después de que yo venciera esa prueba, ya nunca más iba a volver. Y me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que Satanás lo deja a uno por un tiempo y después vuelve otra vez y quiere atacarlo y quiere atacarnos. Pero lo importante, hermanos, es que cada vez que nosotros recibamos esos ataques podamos estar más fortalecidos, recordando que en esa última vez que nosotros estuvimos luchando con la ayuda del Salvador, porque la verdad solo no podemos, pero que el Salvador nos sacó victoriosos y eso nos debe dar a nosotros más fortaleza para cuando venga la siguiente prueba. Ahora, dice la primera tentación que está relacionada con los apetitos. De todas las lecciones que se desprenden de la gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Mire, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes por la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno mediante la complacencia de los sentidos. Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La primera tentación que el Salvador venció fue la de los apetitos y pasiones, porque dice que de esa manera Satanás gana mayor o tiene mayor poder sobre nosotros y nosotros no. Por eso la temperancia es tan importante en nuestra vida espiritual, porque si nosotros no sabemos dominar nuestro cuerpo, eso mismo va a repercutir sobre nuestras acciones, sobre nuestro estado mental y moral. Estas cosas que el Padre Celestial nos ha dado como una bendición, el enemigo las utiliza, hace que nosotros las utilicemos en exceso y se conviertan en una maldición. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, la temperancia en todas las cosas. Y recordemos que la temperancia es de lo bueno poco y de lo malo nada, con moderación. Ahora, la siguiente tentación fue la presunción. Recordemos cuál fue la segunda tentación, que fue cuando Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, que él se tirara y aún le citó una promesa de la palabra de Dios. Pero es allí donde nosotros debemos tener cuidado, porque miremos que el enemigo viene de una manera muy sutil. Y algo interesante es que Satanás siempre le decía, si eres el Hijo de Dios. Pero Cristo sabía que Él era el Hijo de Dios. Él no necesitaba mostrarle a Satanás de que Él era el Hijo de Dios, porque Él lo sabía y Él lo creía. Cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando el enemigo nos tienta de esta manera, dice que esto es presunción, ¿ya? Por más de que el enemigo quiera utilizar la misma palabra de Dios para hacernos caer, nosotros ahí es donde debemos tener discernimiento para poder conocer en qué momento es el enemigo, ¿ya? El que está obrando. Dice, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Son dos cosas muy diferentes. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión.
La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Pero la presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios, hermanos. La verdadera fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las utiliza para disculpar la transgresión, ¿sí? Entonces, recordemos siempre de que las promesas de Dios son condicionales, ¿sí? Dios tiene muchas promesas en su palabra, pero Él las cumplirá de acuerdo a nuestra fe, primeramente, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro proceder, ¿ya? Porque recordemos que la fe sin obras es muerta. Siguiente, la tentación que está relacionada con las riquezas y placeres. Recordemos que Satanás le mostró al Salvador todos los mundos y todas las riquezas de este mundo y dijo que se las daría. Fue descarado porque realmente eso le pertenecía a Cristo. Nunca dejó de pertenecerle a Cristo. Aunque él se consideraba el príncipe de este mundo, porque él tomó la posición de Adán. Adán era un administrador, pero todo le pertenecía a Dios. Sin embargo, Cristo vino a recuperarlo, para que Satanás no tuviera nada que decir. Dice, Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos, tiene más éxito con nosotros, hermanos. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero Satanás anda a su lado y les dice, cualquiera que sea la verdad acerca de la vida eterna para tener éxito en este mundo, debéis servirme. Tengo vuestro bienestar en mis manos, puedo daros riquezas, placeres, honores y felicidad. Oíd mi consejo, no os dejéis arrastrar por las nociones caprichosas de honradez y abnegación. Yo os prepararé el camino. Y así multitudes son engañadas, consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda satisfechos, al par que la seduce con la esperanza del dominio mundanal, conquista el dominio del alma, pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará, en pago las despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Entonces, esta es la otra de la manera en la que el enemigo trabaja, como es cautivándonos a través de los placeres de esta vida, de la gloria de esta vida, las riquezas. Y dice, me llama la atención, dice en pago, dice, pero les ofrece algo que él no puede otorgar porque finalmente esto les será quitado. Eso que él dice que es de él hoy, eso les será quitado. ¿Y nosotros qué estamos sacrificando? Nuestra herencia de ser llamados hijos e hijas de Dios. Voy a agilizar un poco porque yo creo que se nos va a estar yendo el tiempo. ¿Cómo hacemos para saber nosotros que estamos bajo un ataque espiritual? Primer punto, falta de pasión espiritual. El enemigo coloca tinieblas alrededor de las personas de manera que no sienta el deseo ni de orar ni de estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros sentimos esto, hermanos, tenemos que saber que estamos bajo un ataque espiritual. El enemigo quiere quitar de nosotros el deseo de estudiar la palabra y de orar. Y cuando menos deseo sintamos de orar es cuando más lo necesitamos. Entonces vayamos a donde Cristo y contemos. Yo siempre digo, nosotros debemos ser sinceros con Dios y decir lo que hay dentro de nuestros corazones. Si no queremos orar, digámoselo. Si no queremos estudiar la palabra de Dios, digámoselo y pidámosle a Él que ponga ese sentir en nosotros. Y el Padre Celestial escuchará nuestras oraciones, hermanos. Segundo punto, extrema frustración. Durante un ataque espiritual, el enemigo usa una variedad de circunstancias para oprimir la mente y traer gran frustración. Una persona que está bajo este asedio se encuentra nerviosa y ansiosa. Este es otro punto. Cuando nosotros cedemos a la primera, que es dejar de orar y de estudiar la palabra de Dios, entonces viene la frustración. La frustración por las cosas que están pasando alrededor nuestro y la frustración porque no estamos orando ni estamos estudiando la palabra. Pero no hacemos nada, nos quedamos ahí cuando sabemos de que el refugio que nosotros debemos encontrar en ese momento es Cristo Jesús y nos quedamos en la frustración.
Y cada vez que nosotros vamos cediendo a un ataque, el enemigo nos va arrastrando más y más y más, hasta que finalmente vamos a ver hasta qué punto nos lleva él. Tercer punto, confusión sobre el propósito de Dios. Durante un ataque espiritual, a menudo hay gran confusión sobre la dirección espiritual. Este es uno de los principales objetivos para sacar a un creyente del camino. Empezó a llover y ojalá me puedan escuchar, hermanos, qué pena. Entonces dice que durante un ataque espiritual, a menudo hay gran confusión sobre la dirección espiritual, y ese propósito que nosotros una vez teníamos claros, ahora te empezamos a tener confusión. No sabemos cuáles son los planes de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido de vista, porque en algún momento nosotros lo estábamos mirando, íbamos detrás del Salvador, pero en un momento lo perdimos de vista y estamos confusos, no conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Cuarto, falta de paz. Satanás bombardea la mente con pensamientos y tentaciones continuas para robar la paz, y la mente se irrita y se agota. De esta manera produce una fatiga mental. En vista de eso, de que estamos frustrados, en vista de que ya no conocemos o estamos confundidos frente al propósito de Dios, dice que esto empieza a quitarnos la paz y empieza a haber una fatiga mental. Ahora, mire que esto no solamente afecta a nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Y se lo digo por experiencia propia. Las batallas prolongadas van a afectar la vitalidad y hace que la persona se sienta débil. Aún nuestro cuerpo físico se ve afectado. Dice que nos vamos a sentir débiles. Vamos a sentir que no nos vamos a querer parar de la cama. Vamos a sentir de que nos va a costar hacer cualquier cosa física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que recordemos que la mente y el cuerpo están muy relacionados. Y cuando esto pasa, cuando nosotros estamos mentalmente cargados, el cuerpo también se va a recargar. Y esto va a traer fatiga, falta de vitalidad. Todo esto va a producir un fuerte impulso a dejar la tarea. A cada persona se le ha encomendado una obra única, de acuerdo al propósito de Dios y los talentos que Él le ha dado. El enemigo hace todo lo que puede con el fin de que abandonemos la vocación a la cual hemos sido llamados. Ya Satanás nos ha atacado constantemente, nosotros ya estamos cansados y ya no queremos más, ya queremos dejar la tarea. Sin embargo, vuelvo y les digo, hermanos, cuando sintamos estos ataques es cuando más necesitamos ir donde el Salvador y ser sinceros con Él. En algún momento yo me sentí así y yo le dije, Padre, ya no puedo más, usted verá qué hace conmigo, yo ya no puedo seguir sola. Y con lágrimas. Hay que llorar, hermanos, y orar y avanzar también, porque el Padre Celestial oye las oraciones, y se los digo aquí con certeza. Yo quise compartir este mensaje con ustedes porque yo sé que yo no soy la única que he vivido esa experiencia, porque la he escuchado de otros hermanos y porque necesitamos estar apercibidos cuáles son los ataques del enemigo, para que cuando estos lleguen podamos recordar de que Cristo está ahí, extendiéndonos la mano para que nosotros podamos seguir adelante. Sigue diciendo el séptimo punto, cuestiona el llamado que una vez fue claro, pone en duda lo que en algún momento pareció fácil de entender y comienza a dar razones para renunciar al llamado de Dios. Primero dudábamos, pero ahorita empezamos a dar argumentos. No, pero es que yo no sigo por esto, porque es que estoy así, porque es que esto me ha traído más. Empezamos a dar argumentos de lo que alguna vez fue claro para nosotros. Octavo, retornar hacia las antiguas esclavitudes. Este es el punto hasta donde no podemos llegar, hermanos, porque si llegamos a esto ya para volver atrás será muchísimo más difícil. Volver a refugiarse en los pecados que ya Cristo los había liberado. Esto los vuelve nuevamente esclavos. Es así como el Satanás nos va arrastrando poco a poco hasta que nos lleva nuevamente a esta condición. Que el Padre Celestial nos ayude para que no lleguemos a esta condición. Ya casi voy a ir terminando. Y quiero compartirles esta cita que me llamó mucho la atención. Dice, la vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanza, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones avasalladoras que ceden entre el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe
cuando su fe se aferra a las promesas reveladas en la palabra de Dios, que cuentan con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y de incorporar a su carácter. Hermanos, cuando nos sintamos así bajo estos ataques espirituales, no nos frustremos, sino que démosle gloria a Dios, porque Él ve una joya preciosa en cada uno de nosotros y está permitiendo que nosotros seamos acrisolados, porque Él desea quitar toda escoria y quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Muchas veces cuando todo va bien, quitamos la mirada del Salvador y la ponemos en nosotros mismos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, aún bajo estas circunstancias. Ya para finalizar, les voy a compartir esta cita. Dice: por medio de que venció él en el conflicto con Satanás, por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece, hermanos. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra de Dios. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Hermanos, el primer ataque de Satanás siempre va a ser ¿cuál? Que dejemos la oración y el estudio de la palabra, porque él sabe que si nosotros dejamos la oración y el estudio de la palabra, estamos vencidos, hermanos. Pero cuando nosotros sintamos eso, pidámosle al Padre Celestial hambre y sed por la palabra. Y también deseos de orar, porque eso es lo único que nos va a sostener en medio de esta lucha espiritual. Finalmente quiero compartirles esta invitación. Podemos vencer como Cristo venció. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos que estamos batallando, hermanos. El enemigo siempre va a querer atacar al pueblo de Dios, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante orar los unos por los otros, pero también fortalecernos los unos a los otros. Además, dice la sierva del Eterno: así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya sido de bendición. Un abrazo.